No estás esperando al universo. Él te está esperando a ti. Cada elección, cada emoción, cada silencio que guardas ahora está moldeando el campo energético que te rodea, aunque aún no te des cuenta. La vida no responde a lo que deseas, sino a tu vibración. Y hay algo sutil, casi invisible, que cambia por completo la forma en que el campo energético reacciona ante ti en tan solo 24 horas. ¿Qué pasaría si, aunque solo fuera por un día, dejaras de intentar controlar lo que sucede y empezaras a observar lo que se crea a partir de tus sentimientos? Quizás el tiempo parecería expandirse. Las coincidencias se convertirían en respuestas. Lo que parecía azar revelaría un orden. Es en este punto cuando muchos sienten temor, porque descubren que el mundo siempre ha estado escuchando, y todo lo que emiten regresa amplificado. ¿Te has preguntado alguna vez cuántas veces tu propia energía ha saboteado lo que pedías? ¿Cuántas veces el deseo era claro, pero el cuerpo, en silencio, decía lo contrario? El campo no entiende de palabras. Entiende de ritmo, coherencia, intención sentida. Como un espejo líquido, refleja con exactitud el patrón que mantienes, no lo que imaginas. La mayoría de las personas viven desincronizadas, los pensamientos avanzan, pero el cuerpo aún se aferra al pasado. Esta fricción crea ruido, y el ruido confunde el panorama. Pero cuando el sonido armoniza, cuando la mente y la emoción se encuentran en la misma sintonía, algo extraordinario comienza a suceder. La realidad se organiza en torno a esta armonía, como partículas que danzan al son de una melodía que tú mismo diriges. Imagina el universo como un inmenso instrumento que responde a cada nota que tocas con tu respiración, tu mirada, la frecuencia de lo que sientes ahora mismo. No necesitas años de práctica ni técnicas complejas. Solo necesitas 24 horas de verdadera armonía. 24 horas en las que no pienses en lo que quieres sentir, sino que sientas lo que quieres vivir. Porque llega un punto en que el esfuerzo se disuelve y el campo comienza a responder en tiempo real. Y cuando eso sucede, lo imposible deja de ser un misterio, se convierte simplemente en cuestión de sintonizar. ¿Te has dado cuenta alguna vez de que, incluso en los días más normales, hay algo invisible que te observa? Un pequeño movimiento, un pensamiento fugaz, una sensación oculta, y de repente, el mundo a tu alrededor empieza a reaccionar de maneras sutiles. Un mensaje inesperado, un encuentro fortuito, una señal que parece una coincidencia pero que está cargada de significado. Nada de esto es casualidad. Es el entorno adaptándose a la intensidad de tu presencia. La mayoría de la gente vive en piloto automático, creyendo que el universo es una máquina distante. Pero el campo cuántico no es un escenario, es un espejo. No espera tus palabras, lee lo que vibra entre ellas. No responde a lo que dices querer, sino a lo que tu cuerpo realmente sostiene cuando nadie te observa. Y ahí es donde comienza la desconexión, cuando lo que piensas y lo que sientes se mueven en direcciones opuestas. Puedes decir, confío, pero tu pecho permanece oprimido. Puedes afirmar, me lo merezco, pero tu respiración sigue siendo entrecortada y ansiosa. Es en este contraste invisible donde reside la confusión, y por eso tantas intenciones se pierden antes incluso de nacer. El universo no es un juez, es un traductor. Y el lenguaje que habla es el de la coherencia, cuando mente, emoción y cuerpo vibran en la misma frecuencia. Imagínate por un momento como una emisora de radio. El campo está repleto de frecuencias posibles, infinitas realidades coexistiendo. Pero la que escuchas es siempre la que transmites. Si la frecuencia es ruido, la retroalimentación es caos. Si es armonía, la retroalimentación es sincronía. Y esta retroalimentación es constante. Ocurre ahora, en este instante, con cada latido, cada respiración, cada emoción sostenida. Observa cómo hay algo casi mágico en el momento en que te alineas. Todo parece ralentizarse. La vida empieza a fluir. Las personas y las oportunidades aparecen como si siempre hubieran estado ahí, esperando a que te sintonizaras con la frecuencia adecuada para verlas. Y cuando despierta esa conciencia, es imposible volver a dormirse. Por eso tanta gente elige quedarse aquí, presenciando cada revelación que profundiza este recuerdo, que nunca estuviste separado del campo, solo desintonizado. Y si, durante un día entero, decidieras no reaccionar ante el mundo, sino observar cómo reacciona el mundo ante ti, quizás ese sería el verdadero comienzo de la respuesta que siempre has estado esperando. Pero aquí es donde muchos tropiezan. Porque cuando el campo empieza a responder, no solo devuelve lo que deseas, sino también lo que eres. Y eso puede resultar desconcertante. Es fácil lidiar con sincronicidades sutiles, con señales que confirman los anhelos del corazón. Es difícil cuando el campo refleja lo que intentas ocultar, la duda, el miedo, el resentimiento, la urgencia por controlar el tiempo. No lo hace para castigar, sino para mostrar donde aún existe un desajuste, donde la frecuencia necesita ajustarse.
Imagina encender la luz en una habitación vieja. El polvo que se revela no apareció de repente, siempre ha estado ahí. La respuesta del campo es esa luz, neutra, constante, reveladora. Lo que ves depende de tu valentía para mirar. Y cuando observas de verdad, te das cuenta de que el universo no te está poniendo a prueba, sino enseñándote a escuchar tu voz interior. Porque el campo no crea nada nuevo, amplifica lo que ya vibra en tu interior. Algunas personas huyen de este reflejo. Simulan no notar la incomodidad y regresan al ruido, creyendo que el silencio es peligroso. Pero es precisamente en este silencio donde la frecuencia se reorganiza. Es ahí, entre el final de un pensamiento y el comienzo de otro, donde el campo encuentra espacio para actuar. Este instante, breve, casi imperceptible, es la puerta entre lo que vives y lo que puedes vivir. El miedo a enfrentarse a uno mismo es lo que mantiene a tanta gente atrapada en el mismo ciclo. Porque, para este campo, todo es una respuesta. Incluso la inacción, incluso la vacilación, es una señal emitida. La vida no espera a que tomes una decisión consciente, responde a la vibración dominante que mantienes cuando crees que nadie te observa. Y lo que parece destino es, en realidad, un eco. Llega un punto en que la repetición se vuelve imposible de ignorar. Los mismos patrones, las mismas conversaciones, los mismos sentimientos, repetidos hasta que algo en tu interior cambia el tono. El universo no se rinde. Simplemente repite el sonido hasta que cantas en sintonía. Y quizá por eso algunos lo llaman despertar. No porque ocurra algo mágico en el exterior, sino porque el sonido interior cambia. El campo simplemente se adapta. Y cuando ese sonido se ajusta, la realidad comienza a reorganizarse con una precisión casi sobrecogedora, como si lo invisible hubiera estado esperando precisamente ese acorde para manifestarse. Y es ahí donde comienza a revelarse la verdadera paradoja. La paradoja reside en que cuanto más intentas controlar el campo, menos responde. Es como intentar sujetar agua con las manos. Cuanta más fuerza aplicas, más se escapa. La respuesta del universo no proviene del esfuerzo, sino de la entrega. Y eso es lo más aterrador. Soltar el control es abrir espacio a lo desconocido. Pero lo desconocido nunca ha sido el enemigo. Es el campo mismo en movimiento, reorganizando lo invisible para traducir aquello que finalmente te has permitido sentir. Hay algo casi sagrado en comprender esto. Porque cuando dejas de luchar contra la corriente, descubres que la corriente nunca estuvo en tu contra. Simplemente esperaba a que dejaras de nadar en círculos. Es en ese instante casi imperceptible cuando todo cambia, no porque algo externo se transforme, sino porque tu perspectiva cambia. Lo que antes parecía retraso se convierte en sincronización. Lo que parecía pérdida se revela como liberación. Imagina una noche silenciosa, cuando el aire parece suspendido y el tiempo se ralentiza. Hay una calma que no es ausencia de movimiento, sino presencia absoluta. Así se siente el campo cuando te quedas quieto. El ruido interior cesa y el universo, por fin, puede oírte. Y a veces, responde no con palabras, sino con sutilezas, una mirada, una canción que suena en el preciso instante, un recuerdo que reaparece cuando más lo necesitas. Algunos lo llaman coincidencia. Otros, una respuesta divina. Pero el nombre no importa. Lo que importa es reconocer la inteligencia silenciosa que subyace a todo esto, algo que no requiere fe, solo atención. Es entonces cuando muchos sienten el impulso de apoyar esta iniciativa, dejando una señal silenciosa de que el mensaje les ha conmovido. Como si un simple gesto de presencia bastara para decir, yo también lo siento. Quizás lo que llamamos milagro sea simplemente el momento en que dejamos de resistirnos. Cuando lo que era ruido se convierte en melodía, y el universo comienza a responder con la misma entonación. No hay espectáculo, ni luces. Solo la profunda sencillez de algo dentro de ti que reconoce el ritmo del todo. Pero esto es solo el principio. Porque cuando el campo empieza a responder conscientemente, la realidad deja de ser un telón de fondo y se convierte en un diálogo. Y es en este diálogo silencioso donde la vida empieza a revelar lo que siempre ha intentado decir. Pero cuando el campo empieza a reaccionar, la respuesta no siempre llega como esperábamos. A veces, lo primero que llega es el caos. Las situaciones se desmoronan, las personas se distancian, verdades que antes estaban ocultas ahora claman por ser vistas. Es el universo reorganizando la escena, preparando el terreno para que algo más auténtico se manifieste. Y este proceso, aunque pueda parecer una pérdida, es en realidad el comienzo de una realineación. La incomodidad es la primera señal de que el campo te ha escuchado. Porque lo viejo necesita disolverse antes de que lo nuevo pueda respirar. Es como abrir las ventanas de una casa que ha estado cerrada con llave durante años. Entra aire, pero también polvo. La mente impaciente quiere resultados inmediatos.
Pero el campo trabaja en silencio, por capas, deshaciendo nudos invisibles que el tiempo ha tejido. Hay una belleza sutil en este movimiento. Lo que parecía un fracaso empieza a revelar un propósito. Lo que parecía silencio empieza a sonar como una respuesta. Y de repente, te das cuenta de que nada está en tu contra, simplemente te está reposicionando. Porque el campo no se equivoca de dirección, simplemente entrega en el momento justo. Y el momento justo no es cuando estás listo para recibir, sino cuando estás dispuesto a soltar. Imagina una semilla en la oscuridad de la tierra. Para un observador externo, parece inerte. Pero en su interior, en el silencio, todo se gesta. La cáscara se rompe, el brote se forma, la luz aún está lejana, pero el proceso ya ha comenzado. Lo mismo ocurre con el campo, lo invisible se mueve mucho antes de que lo visible lo perciba. Hay días en que la frecuencia parece estable, y otros en que todo oscila como si el universo respirara al unísono. En esos momentos, es fácil dudar. La mente pregunta, ¿sigue funcionando? Y es entonces cuando la transformación se profundiza, cuando, incluso sin garantías, eliges permanecer presente. Porque el campo no responde a la prisa, sino a la constancia. Y quizá esa sea la parte más difícil y a la vez más hermosa de todo el proceso, confiar sin ver. Mantener el ritmo incluso cuando el sonido parece haber cesado. Porque es en ese silencio entre lo que fue y lo que será donde el campo trabaja con mayor intensidad. Y si supieras lo que se está preparando ahora, comprenderías que el vacío nunca fue ausencia, sino siempre una premonición. Llega un momento en que el campo parece ponerte a prueba. Las sincronicidades cesan, el silencio se prolonga y la vieja ansiedad vuelve a susurrar, se acabó. Es un momento casi invisible, pero crucial, porque es en este momento cuando se mide la frecuencia. No por lo que haces cuando todo fluye, sino por lo que eliges sentir cuando nada parece moverse. Es fácil mantener la serenidad cuando el universo habla con fuerza. Es difícil seguir respirando con fe cuando guardas silencio. Pero es en ese silencio donde el campo observa. No busca obediencia, busca coherencia. Lo que haces cuando el eco tarda en regresar es lo que define lo que se reflejará después. Y, paradójicamente, es cuando sueltas que el retorno comienza a formarse. La vida parece poner a prueba la pureza de tu vibración. A veces, todo se derrumba no porque algo haya salido mal, sino porque la vieja estructura ya no puede sostener a quien te has convertido. El campo energético no responde a tu antigua voluntad, sino a la nueva frecuencia que has comenzado a emitir. Y el dolor de este desequilibrio suele ser el precio de la expansión. Imagina un río que encuentra rocas en su camino. No lucha contra ellas, las rodea, las esculpe, las transforma. Y, al hacerlo, cambia su propio curso. Así funciona el campo, no para castigarte, sino para redirigirte. Pero mientras la mente ve obstáculos, el universo ve transformación. Hay momentos en que el miedo y la esperanza conviven. Sientes como tu corazón late con fuerza entre el «y si sale mal» y el «y si al final sale bien». Es en este umbral donde el campo se intensifica al máximo, porque vibra en la tensión entre los extremos. Es ahí donde la materia se doblega, donde lo invisible comienza a tomar forma. Y sin embargo, tras este aparente caos subyace una serenidad. Un orden secreto, una sabiduría que te observa sin prisas. Como el atardecer que parece el final, pero que solo es el comienzo de otra luz. El campo no se apresura porque sabe lo que hace. Te guía con precisión, incluso cuando todo parece desalineado. Quizás la verdad sea esta: el universo no te silencia para castigarte, sino para perfeccionarte. Y mientras crees que permaneces inmóvil, simplemente ajusta el tono de tu frecuencia para que, cuando el sonido regrese, suene exactamente como la melodía que siempre quisiste escuchar. Y entonces, algo curioso empieza a suceder. Casi sin darte cuenta, pequeñas cosas cambian. Esa demora que te irritaba se transforma en una oportunidad. Una conversación perdida abre la puerta a otra, más auténtica. Situaciones que antes te agotaban simplemente dejan de aparecer. Es como si el entorno, en silencio, reconfigurara las rutas, alineando variables que parecían estar fuera de tu alcance. Y todo esto sin esfuerzo, simplemente a través de la vibración que ahora sostienes inconscientemente. Pero el universo también observa la coherencia entre lo que pides y lo que vibra cuando nadie mira. Ahí es donde muchos tropiezan, porque creen que el campo responde a las palabras, cuando en realidad responde a la coherencia. Si dices, confío, pero vives en constante alerta, el campo percibe el miedo. Si pides libertad, pero permaneces atrapado en viejas narrativas, el campo entiende que aún no es el momento. No castiga, solo refleja. Esta es la parte más sutil y quizá la más poderosa. Porque ante la vibración no hay disfraz posible.
El campo no negocia con el discurso, reconoce la frecuencia. Y es precisamente por eso que la verdadera transformación parece lenta, no ocurre en la superficie, sino en las capas subterráneas del ser, donde el inconsciente empieza a respirar de otra manera. Llega un punto en que el proceso se hace visible. La energía que antes se escapaba se concentra. La intuición se agudiza, los encuentros adquieren mayor significado. Es como si cada gesto emitiera un código, y el universo lo descifrara con exactitud. Nada es casualidad y, al mismo tiempo, nada necesita ser controlado. Lo más impresionante es darse cuenta de que esto no es algo reservado para unos pocos elegidos. Es una capacidad humana latente, que se reactiva cuando el cuerpo y el corazón vuelven a comunicarse. Cuando la mente por fin se aquieta lo suficiente para escuchar el ritmo de la vida. Y es entonces cuando muchos sienten la necesidad de expresar algo, una palabra, un pensamiento, un recuerdo. Es casi como si el entorno te llamara a responder, a participar en el diálogo. Quizás este sea el momento de dejar una huella, una reflexión, un pequeño recordatorio de lo que estás percibiendo ahora. Porque este es el verdadero comienzo de la cocreación consciente, cuando el universo deja de ser un escenario distante y se convierte en un espejo íntimo. Cuando comprendes que cada acción, cada pausa, cada elección vibracional es un mensaje enviado al todo. Y el todo, como un eco perfecto, siempre responde, aunque la respuesta aún se esté formando en lo invisible. Pero llega un punto en el camino donde todo se aquieta, casi se vuelve invisible. Como si el campo te observara desde la distancia, poniendo a prueba la firmeza de tu vibración cuando el brillo de las primeras respuestas ya se ha disipado. Es ahí donde muchos se rinden, cuando la respuesta deja de ser inmediata y el universo parece retirarse. Pero lo que pocos comprenden es que este silencio no es ausencia, es asimilación. El campo se está reorganizando, realineando frecuencias, preparando el terreno para algo más estable, más maduro, más verdadero. Durante este intervalo, las lecciones se vuelven sutiles. Las pruebas dejan de presentarse como pérdidas y comienzan a manifestarse como elecciones. Empiezas a darte cuenta de que ya no eres el mismo, porque lo que antes te desequilibraba ahora solo sacude la superficie. Nace una fuerza serena, una claridad que no proviene de respuestas prefabricadas, sino de la íntima sensación de estar en sintonía con el ritmo adecuado. Y aún así, la mente intenta interferir. Quiere controlar el tiempo, medir el progreso, cuantificar la transformación. Pero el campo no opera con métricas, sino con coherencia. Lo verdadero permanece, lo forzado se desmorona. Es un refinamiento constante, como si el universo puliera cada detalle de tu ser hasta que solo quedara lo esencial. Imagina estar atrapado en una tormenta que poco a poco se revela como una danza. El trueno que asusta es el mismo sonido que anuncia la renovación. La lluvia que cae es la misma que despeja el camino. Y cuando el cielo finalmente se abre, comprendes que nada se perdió, todo fue una transformación. El campo no te destruye, te transforma a un lenguaje que el universo entiende. Y cuanto más permitas que esta traducción ocurra, más coincidencias se convertirán en lenguaje. El número que se repite. La frase que aparece en el momento preciso. El encuentro improbable. Pequeñas señales que, juntas, forman una red invisible de confirmación. No es magia, es precisión vibracional. La respuesta no viene de fuera, viene de dentro, reflejada en el espejo de la realidad. Pero esta etapa es delicada, porque es cuando la claridad y la incertidumbre coexisten. Sabes que algo se mueve, pero aún no puedes ver el panorama completo. Es el momento de mayor vulnerabilidad y también de mayor poder. Porque es en la oscuridad, y solo en la oscuridad, donde la nueva forma comienza a brillar. Y mientras el campo se reorganiza, solo te pide una cosa: no interrumpas el proceso por impaciencia. Déjate envolver por el misterio. Porque es en el misterio donde lo invisible aprende a hacerse real. Y entonces el campo empieza a dar lo que se sembró en silencio. No con grandes gestos, sino con sutilezas casi imperceptibles. Un encuentro inesperado. Un impulso que te lleva a elegir otro camino. Una demora que, por casualidad, te coloca en el lugar preciso. El universo rara vez responde con espectáculo, responde con precisión. Y cuanto más atento te vuelves, más te das cuenta de que todo está orquestado con un ritmo invisible. Aquí es donde la confianza se pone a prueba de verdad. Porque la mente quiere comprender, pero el campo quiere que sientas. No explica, sincroniza. No muestra el destino, te guía a través del estado. Y hay algo profundamente desconcertante en aceptar que lo invisible sabe más que el control. La sensación es como caminar sobre un puente que solo aparece cuando se da el siguiente paso. Pero aún así, la duda se cuela. Susurra en los márgenes de la claridad: ¿y si todo esto es mera coincidencia? ¿Y si el campo es solo cuestión de suerte?
Estas preguntas no son debilidad, sino parte del proceso. Porque toda expansión atraviesa un punto de sombra, donde la luz parece insuficiente para sostener la fe. Es ahí donde el aprendizaje se consolida, y la confianza deja de ser un concepto para convertirse en naturaleza. Imagina el cielo antes del amanecer. Todo está aún oscuro, pero un matiz distinto se vislumbra en el horizonte. No hay sol, pero sí una promesa. Esa es la sensación que evoca el campo cuando perseveras incluso sin pruebas. Te enseña a percibir el amanecer antes de que llegue la luz, a reconocer lo nuevo antes de que lo viejo se desvanezca. Y cuando la realidad empieza a cambiar, no lo hace de fuera hacia adentro, sino de dentro hacia afuera. Las conversaciones se vuelven más fluidas. Las decisiones, más intuitivas. Las sincronicidades, más frecuentes. Es como si el universo, por fin, recordara quién eres. No porque lo hubiera olvidado, sino porque por fin volviste a enviar la señal correcta. Y sin embargo, nada es definitivo. Cada día, el campo te pone a prueba de nuevo, invitándote a alinearte más profundamente, a mantenerte fiel a tu estado, incluso cuando la forma aún no se ha manifestado. Porque lo que busca no es tu prisa, sino tu precisión. El campo responde a lo que vibra en silencio, no a lo que implora con desesperación. Y cuando comprendes esto, te das cuenta de que el verdadero poder no reside en hacer que el universo escuche, sino en aprender a escuchar cuando susurra en respuesta. Llega un momento en que todo encaja, no como un milagro repentino, sino como el despertar de algo que siempre ha estado ahí, esperando a que le hagas espacio. El campo no cambia primero lo externo, cambia lo que vibra silenciosamente en tu interior. Y cuando eso sucede, la realidad comienza a responder con una suavidad casi sobrenatural. Todo fluye. Las resistencias ceden. Las coincidencias dejan de ser coincidencias. Es como si la vida misma respirara al mismo ritmo que tu pecho. En este punto, el tiempo parece ralentizarse. Percibes la sincronía entre lo que sientes y lo que sucede. Una mirada, un mensaje, una puerta que se abre en el momento preciso. Todo se alinea como si el universo compusiera una canción que solo tú puedes oír. Y cada respiración es una nota de esta melodía invisible. Ya no existe separación entre lo que creas y cómo responde el campo, ambos danzan al unísono, como si fueran uno solo. Pero el verdadero poder de este momento no reside en las manifestaciones externas, sino en la serenidad interior. En la comprensión de que no necesitas perseguir lo que ya te pertenece en vibración. Que no hay lucha cuando hay armonía. Que el universo, en verdad, nunca ha sido un juez que observa desde fuera, sino una extensión viviente de tu propia conciencia. Siempre ha estado contigo, esperando solo a que recuerdes cómo escuchar. Y por eso, cuando alguien llega tan lejos, se establece una especie de pacto tácito. Un entendimiento que no necesita palabras. Quienes lo sienten saben, el campo responde, pero solo a lo auténtico. Solo a lo que vibra en coherencia entre pensamiento, emoción y cuerpo. Cuando vives esto durante 24 horas, con presencia, con entrega, con verdad, el universo te reconoce. Quizás por eso tantos permanecen aquí, siguiendo cada nuevo descubrimiento, cada nueva capa de este mismo misterio. Porque hay algo casi sagrado en compartir este tipo de recuerdos. Algo que no se puede explicar, solo se puede sentir. Así pues, antes de que comience el próximo ciclo, respira. Observa cómo el aire entra, sale, entrelazando realidades. Deja que el silencio te responda. Y si este mensaje te ha conmovido de alguna manera, deja una señal, una palabra, un gesto, un simple sí, para que el universo sepa que lo has escuchado. Porque, al final, todo lo que el universo necesita es una respuesta coherente. Un soplo de presencia. Un corazón abierto. Y en el instante en que eliges vibrar desde ese lugar, es el mismo instante en que el campo, en silencio, comienza a vibrar en respuesta.